Vamos a recibir el suministro de su palabra. Y le voy a dar la cita donde se encuentra lo que tanto a mí me gusta repetir, porque al igual que toda su palabra, es comida deliciosa para nuestro espíritu, comida deliciosa para nuestra alma y también para nuestro cuerpo, hermano. Amén. No crea que solo el espíritu y el alma se benefician, sino también nuestro cuerpo. Amén. Hebreos 4, los que tengan ahí a la mano la Biblia. Hebreos 4, versículo número 12. Y lo vamos a leer todos. No se lo voy a leer yo, lo vamos a leer todos. De aquí va a salir usted con este versículo de memoria. Amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, no lo escucho, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué bonito. En este versículo, cuando usted y yo lo leemos, nos sentimos descubiertos. Descubiertos por la presencia de Dios. Allí no hay tales de aparentar. Allí no hay tales de decir, ay Señor, no. Sí, allí quedamos. Dice que Él pesa, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es este el mensaje, pero yo quiero dárselo como, quizás lo vamos a tomar como lema de todo lo que resta del año, a la par de redes. Amén. Es que la palabra de Dios tiene que a usted apasionarle tanto que el día que usted no lea un versículo bíblico, se sienta triste y se sienta mal. Identifique rápido y es que no he leído la Biblia. Y entonces busque, amén. Vamos a leer. Vamos a ver en qué nos íbamos. ¿En qué íbamos? Si alguien se acuerda. El tema de la serie de enseñanzas que estamos teniendo los miércoles es mayordomía. Muy bien. Por si se le había olvidado, mayordomía. Y sin embargo, mayordomía lleva varias ramas. Comenzamos a ver lo que es dones y talentos. Nos quedamos como en la introducción la vez pasada, pero yo quiero que demos como un repaso chiquito para ponernos al día y continuemos, ya que este tema, o mejor dicho, este subtema es bastante extenso, muy interesante, amén. Quiero decirles que lo que son dones y talentos son dos conceptos diferentes. Cuando nosotros hablamos de dones, estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando de la capacidad que Dios nos da para la edificación de su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? El cuerpo de Cristo. Usted y yo conformamos el cuerpo de Cristo. Algunos son piecitos, algunos son manitas, otros son ojos, pero algo del cuerpo de Cristo somos y conformamos su cuerpo. Entonces, los dones, ya que son espirituales, son la capacidad que Dios nos da para la edificación suya y mía. O sea, la edificación es individual, o sea, para mí, pero también es para los demás, porque como no solo yo conformo el cuerpo de Cristo, sino que los demás también, yo me voy a edificar yo con los dones, ¿verdad? Pero también voy a edificar a los demás. O
sea, si yo soy piecito y pues mi don es tener un buen calzado, voy a edificar a todo el cuerpo porque le voy a prestar un paso cómodo. Amén. El pie o los pies, los dos piecitos que usted y yo tenemos son los que sufren el peso de todo el cuerpo. Por eso nosotros debemos de cuidar el cuerpo físico también. Porque aquellos que somos muy pesaditos, imagínense todo el día, a veces caminando, ¿verdad? El cuerpo soporta, los pies soportan el peso de todo el cuerpo. Si la mano se golpea un dedo, ¿les duele a todo el cuerpo, hermanos? ¿Creen ustedes? Sí, se golpeó el dedo gordo. Que ve el dedo gordo cómo le hace. O los otros 4 dedos de la mano, de esa mano. No, le dolió a todo el cuerpo. Al menos yo sí me golpeo todo. O sea, yo siento que ni atino a dónde me di. O sea, el cuerpo, al menos así debería de ser el cuerpo de Cristo. Unido, más que todo la unidad. Y talentos, cuando hablamos de talentos, estamos hablando de la disposición o habilidad innata de un individuo para ejercer una ocupación o para desempeñar una tarea determinada. Ahora, es decir, las personas talentosas son aquellas que demuestran una gran facilidad para alguna tarea. Explicábamos esto. No todos tienen destreza para poder barrer. No todos tienen destreza para poder limpiar. No todos tienen una destreza para cocinar. Aparte que debería de ser algo, el talento debería ser una devoción, al igual que una profesión. Porque imagínense, usted encuentra un médico, hermanos, mal encarado, que ya se han dado caso, ¿verdad? Aburrido, que solo va y que le duele la cabeza, vaya, acetaminofén, tome, va a la farmacia. Yo me pregunto, ¿para qué estudió para médico? Porque se supone que cuando uno estudia una profesión es porque le gusta y alguna habilidad debe haber para eso, ¿verdad? Si yo estudio, por decir algo, psicología, alguna habilidad debo tener para eso. Si estudio, ¿qué más? Alguien me dice licenciatura en ¿cómo se llama esto? Administración de empresas. Alguna habilidad debo tener para los números. No que saque 0 siempre en matemáticas. Sí, porque hay unas materias, ahí se evalúa. Antes de tomar una carrera, qué bonito es las universidades que tienen el famoso examen que se llama prueba de aptitudes, si no me equivoco. Qué bonito, porque ahí a usted le van sacando de alguna manera para qué trae, ¿verdad? Si a usted le cuesta, pues decir, no me decido, quiero ser arquitecto o quiero ser médico. O sea, 2 cosas opuestas, pero debería, hermanos, el talento innato es la habilidad con la que yo nazco. Con la que yo nazco, debería ser una devoción, porque si yo traigo la habilidad, pero imagínense, yo traigo la habilidad para cocinar, pero no me gusta cocinar, ahí hay un problema, ¿verdad? Rosa. Entonces debería de ser así. Entonces talento, tenemos claro, es con la habilidad con la que yo nazco. Lo que yo traigo, que de repente no me enseñan, pero yo ya adquirí una destreza, o ya demostré que tengo una destreza para eso. Y los dones espirituales, y aquí quiero quedarme un poquito, es algo bien hermoso, porque quiero leerles 1 Corintios capítulo 12, versículo 1, donde habla acerca de los dones, porque son regalos. Dice, primera carta a los Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto,
Os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, primer don del Espíritu Santo. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. ¿Cuántos dones son? 9 dones. Hablamos la vez pasada que son 9 dones los del Espíritu Santo. Hay dones del Hijo, que es Cristo, y hay dones del Padre, los vamos a ver después. Ahora, lo que yo quiero dejarle marcado en su corazón ahora es que cuando usted y yo venimos a Cristo, se nos llena la vida de regalos, hermanos. Usted adquiere los beneficios del sacrificio en la cruz, que son demasiados. Pablo decía que juntamente con Cristo estaba crucificado y decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero para estar el crucificado también tuvo que haber resucitado al tercer día. Amén. Usted y yo somos coherederos con Cristo, juntamente con Cristo. Quiere decir que los beneficios de la cruz son muchos: salvación, restauración, sanidad. Dice la palabra que Él llevó nuestras iniquidades, Él llevó nuestras culpas, Él pagó nuestras deudas, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó todo lo malo que usted y yo veníamos arrastrando, lo llevó en la cruz. Ahora, además de todos esos regalos, me gusta cuando el apóstol Pablo dice, bendito sea nuestro Padre, dice nuestro Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda clase de bendición en las regiones celestes. Ahora, yo le quiero ir haciendo hincapié y que usted se vaya guardando esto, porque hay cosas que desconocemos y sufrimos en algunas situaciones por desconocer esta palabra. Entonces nos hizo, dice que, ¿cómo le dije? Coherederos. Que nos bendijo con toda clase de bendición en las regiones celestes. Ahora, le pregunto, ¿dónde está usted y dónde estoy yo? Ahorita mismo, ¿dónde estamos? En la tierra. ¿O alguien está en la luna? Me aterriza en el nombre de Jesús ahorita. ¿Alguien está en Júpiter? Me aterriza en el nombre de Jesús. Pero estamos en la tierra. Sí, aunque en la palabra dice que somos peregrinos y extranjeros, pero usted y yo estamos en la tierra. Pero entonces Jesús nos bendijo, ¿dónde? En las regiones celestes. Y dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Y si usted y yo somos coherederos juntamente con Él, ¿cómo le vamos a hacer para recibir esas bendiciones si estamos en la tierra? ¿Se vale responder? Responda. ¿Cómo le vamos a hacer si las bendiciones, con toda clase de bendición en las regiones celestes? Pero como usted acuérdese que tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. El espíritu fue el aliento, el hálito de vida que sopló el Padre en nosotros.
Los animalitos no tienen espíritu. Los animalitos tienen cuerpo y alma. Por eso es que ellos no se van a salvar, se mueren y se les acabó todo. Pero usted y yo tenemos eternidad en el espíritu. Entonces quiere decir que como somos seres espirituales, ¿de dónde viene usted? Yo vengo de allá del cielo. ¿Usted de dónde viene? Igual. Entonces somos seres espirituales, quiere decir que podemos alcanzar esas bendiciones. Ahora dígame con qué método yo puedo alcanzarlas: por medio de la oración y por medio de la santidad. Santidad, apartarme para el Señor. Yo ando en santidad. No, aquí no me ensucio en mi ropita. Yo ando en santidad, yo me aparto para el Señor. Entonces yo conservo constantemente una conversación con Dios. Eso es oración. Entonces yo me mantengo en comunión, mi espíritu con Él. Yo puedo entonces tener derecho ¿a qué? A las bendiciones. A esas bendiciones en los lugares celestes. No necesariamente se tiene que ir de la tierra, hermano. Tampoco esté pensando hacer viajes astrales. En ningún momento. Aquí usted y yo ya somos bendecidos, pero necesitamos saber la palabra, conocer la palabra, escudriñar la palabra, porque es la que nos da vida y vida eterna. Entonces, esos beneficios en el sacrificio de la cruz, pero resulta que el Espíritu Santo, que es el otro consolador que dejó Jesús, les dijo: yo me voy a preparar lugar para ustedes, voy a preparar morada, pero les dejo otro consolador. Él también viene y nos trae regalos. Ahora, no es lo que le pidamos, pero nos da regalos, y esos regalos se llaman dones. ¿Va comprendiendo? Y aparte, el Padre nos llena de regalos también. Por eso es que yo no entiendo la gente tacaña, hermanos. Si tenemos la enseñanza suprema del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, uno regalando su vida en la cruz con un montón de beneficios, el otro dándonos dones conforme Él quiere, porque no es lo que yo quiero no, Él conforme Él quiere, porque también Él ve cómo usted y yo vamos a administrar. Por eso estamos hablando de mayordomía. Entonces, estos 9 dones del Espíritu están distribuidos, dijimos, en 3 categorías. Las 3 categorías son: la primera categoría son dones de revelación o poder para conocer. Esto tiene mucho que ver, ¿alguien me ayuda? Cuando hablamos de revelación, ¿hablamos de qué? Hablemos espiritualmente. ¿Dónde usted ve la revelación o con qué sentido ve la revelación? Ya se lo dije, fíjese. Los ojos. Hermano, oiga, ponga atención. Con los ojos, porque usted, por eso es que ve cosas que otros no ven. Esas son las revelaciones. Por eso es que piensa o se le aparecen cosas en su mente que otros no piensan. La palabra de Dios nos trae mucha revelación. Entonces, en estos dones de revelación tenemos palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. La otra categoría es que son de poder o de poder para actuar. Estamos hablando de hacer. Estamos hablando de hacer. ¿Con qué se hacen las cosas? ¿Con qué hace usted las cosas? Principalmente con las manos. Muy bien, ya ven, ustedes son bien inteligentes y bien bíblicos, hermano. Con las manos. Entonces aquí estamos hablando, aunque va siempre el Espíritu, ¿verdad?, de 3 dones más. ¿Cuáles son? Fe, sanidad y milagros.
¿Cuáles son los de revelación? Palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritus. Ahora, los de poder o los de actuar o los de hacer son fe, sanidad y milagros. Y por último tenemos la categoría de inspiración o de poder hablar. ¿Con qué tiene que ver estos dones? Con la boca, ya ve. Tenemos profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Ya tenemos ahí los 9 dones distribuidos en 3 categorías. Ahora, no me voy a detener en señalarle o detallarle talentos porque esos usted ya tuvo que verlo comprobado. Amén. En su vida, de veras. Los dones pues son manifestaciones del Espíritu, pero yo digo son regalos que Él nos da. Sin embargo, quiero darle una definición corta para que usted entienda lo que es palabra de ciencia. Es el conocimiento de lo que ordinariamente desconocemos. Es una capacidad sobrenatural de conocer la mente, la voluntad, los propósitos de Dios y el hombre. Y en el hombre, o sea, de Dios y del hombre y en el hombre. Lo cual es imposible conocer naturalmente. Solo el que tiene el don de ciencia puede hacer esto o conocer esto. Ahora, estamos hablando de mayordomía, pero yo quiero darle ejemplos acerca de un don de ciencia. Hablamos la vez pasada de Hechos capítulo 5, donde habla sobre Ananías y Zafira. Vemos al apóstol Pablo fluyendo en un don del Espíritu Santo llamado palabra de ciencia. Cuando Ananías y Zafira se presentan con la cantidad supuestamente total de la que habían vendido su propiedad, y el apóstol Pedro les dice qué necesidad había, o sea, de que mintieran, si era de ellos, hermanos. Era de ellos, ¿por qué? O sea, yo no encuentro el motivo por el cual ellos, siendo los dueños de la propiedad, no pudieron decir, vamos a tomar esta tercera parte y vamos a entregar eso y le vamos a decir al apóstol que queríamos tomar esa parte, era nuestra. Sin embargo, llegaron y dijeron, esta es toda la cantidad que nos dieron, y ya habían agarrado esa parte. Me pregunto dónde quedaría, porque los dos cayeron. ¿Le encontraría el apóstol Pedro? Ahorita me surgió esa duda. Tenemos también en Hechos 9, cuando Ananías, este es otro Ananías, no es el esposo de la Zafira, recibe una visión acerca del apóstol Pablo. Antes de ser el apóstol Pablo, estaba en ese proceso de transición. Era antes Saulo, el perseguidor de la iglesia. Y le habla el Señor, recibe en visión, ¿verdad? De repente que tiene que ir a orar para que se le cayeran las escamas de los ojos, porque había quedado ciego y tenía miedo. Palabra de ciencia. Ahora, ¿qué es palabra de sabiduría? La palabra de sabiduría es la palabra precisa en el momento preciso. O sea, es el conocimiento aplicado o la inspiración que viene de Dios para dar la palabra en un momento oportuno. O sea, en el momento oportuno. ¿Se ha fijado que tenemos un dicho como buenos salvadoreños que decimos, me cayó como anillo al dedo? Porque como si los tiempos se hubieran puesto de acuerdo en algunas situaciones y coinciden. Pero fue algo que Dios le dio a alguien, que el Espíritu Santo le dio palabra de sabiduría y habló en el momento preciso. Yo quiero que vayamos conociendo cómo son estos dones, o más que todo, cuál es el concepto. Ahora,
El don de palabra de sabiduría difiere de una persona sabia. Debemos entender, conocer y discernir que no es lo mismo una persona sabia que una persona que el Espíritu Santo le ha dado el don de palabra de sabiduría. Porque hay muchas personas inteligentes. Es más, no sé si usted a veces se confunde de personas inteligentes y personas astutas. Porque la astucia es una cosa y la inteligencia es otra. Sí, la verdad que hay mucha tela que cortar, pero no me quiero ir más por allí. Solo quiero decirle que la Biblia nos habla en Santiago capítulo 3, versículo 15, acerca de la sabiduría que viene de lo alto. Que la sabiduría que viene de lo alto no es terrenal, no es animal y no es diabólica. Entonces, pastora, se preguntará usted, los que tienen sabiduría que no es don dado por el Espíritu Santo, la sabiduría es diabólica, terrenal y ¿qué? ¿Y animal? No, solamente está dando aquí un ejemplo, porque aquí luego en el versículo 17, Santiago, siempre capítulo 3 dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. El primer aspecto que usted debería de comprobar cuando alguien tiene el don de palabra de sabiduría es que es una palabra pura, hay pureza. Dice que después es pacífica, o sea que nunca va a ser violento, nunca va a ser agresivo, amén. Luego es amable. Cuántas cosas bonitas, ¿verdad? Qué hermoso es escuchar a alguien que tenga el don de palabra de sabiduría, porque a usted esa palabra, si es pacífica, es pura y es amable, le llega como agua refrescante, o quien dice como un baño sauna, ¿verdad? Relajante. Al menos a mí me da esa impresión. Luego dice que es benigna, llena de misericordia. Cuando habla que llena de misericordia, el apóstol Santiago está tratando de conceptualizar la palabra de sabiduría que viene de lo alto. Nunca va a juzgar, a herir, amén. Nunca va a criticar, a hacer sentir mal. Por eso es que va llena de misericordia. Y dice también que llena de buenos frutos. Imagínense. Y termina diciendo que es sin incertidumbre ni hipocresía. O sea, por eso la pureza y la transparencia. Cuando una palabra, llamémosle, de sabiduría va disfrazada, entonces sería llamada adulación. ¿Se ha fijado? Que a veces, o sea, para ver cómo, no sé, como que quieren, de alguna manera, el que adula quiere, ¿cómo se llama? Cuando sube algo, inflar el ego de alguien. Entonces no lleva hipocresía, es algo transparente. ¿Entendimos bien? Amén. Luego tenemos a la fe. La fe como don es muy diferente de la fe que usted y yo experimentamos cuando venimos a Cristo. A eso le llamamos una fe salvadora, porque usted sin verlo a Él, sin ver a Dios, creyó que existe, creyó que murió en la cruz, creyó que murió por usted, creyó que es capaz de darle salvación y perdonar sus pecados. Por lo tanto, usted y yo entonces tenemos una fe salvadora, la fe que nos salvó. Amén. Y de verdad que somos bienaventurados porque sin verlo hemos creído. Pero hay una fe que va más allá de esa fe que solamente creemos que nos salvó.
tal vez no sanó. Hay una fe que es dada como don, como regalo del Espíritu Santo. Entonces, la fe como don es algo que solamente el Espíritu Santo puede dar. Sin embargo, podría abarcar dentro de ese don, escuche bien, otros dones, como el de milagros o sanidad. Porque el que cree, el que les da la fe como don y la administra bien, como un buen mayordomo, puede obrar esa fe en sanidades. Entonces allí hay otro don operando. Puede obrar en milagros, se llama milagros a todo lo que no es sanidad, y podría ser esto que se le llaman milagros creativos. De repente usted cree que Dios es capaz de formar un riñón nuevo en alguien y se da. Entonces ahí está operando el don de fe, pero también está operando el don de milagros. Amén. Ahora, dependiendo de la ocasión, y aquí tiene mucho que ver la mayordomía, lo que les explicaba. Ahora tenemos el don de discernimiento de espíritus. Aquí yo quiero que tengamos en cuenta la palabra en Hechos capítulo 13, versículos del 8 al 12. Aquí vamos a leer un poquito, solamente 4 versículos. Les dije Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13, versículos del 8 al 12. Aquí habla de una persona llamada Elimas. Dice: pero les resistía Elimas, el mago. Entre paréntesis, pues así se traduce su nombre. Quiere decir, hermanos, que el nombre Elimas significaba el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué don operó en el apóstol Pablo en ese momento? Discernimiento de espíritus. Él le dijo inmediatamente, o sea, Pablo estaba ganándose un alma para Cristo. Pablo estaba predicando el evangelio, porque el evangelio es buenas nuevas de salvación. Pero en lo que él estaba predicándole a este procónsul, el señor llamado Elimas, ¿verdad?, estaba resistiéndole. Era un mago. Aquí estaba en juego también lo que es la brujería y la hechicería. De repente hay personas que les gusta estar en contra del evangelio y comenzar a hacer cosas, más que todo cuando ven las iglesias que van avanzando, que están ganando almas, que están creciendo, hermanos, y rápido necesitamos de veras que hayan personas llenas del Espíritu Santo, pero por sobre todo con el don de discernimiento de espíritus, porque no podemos estar reprendiendo a lo loco. Debemos saber qué es lo que está operando y qué es lo que está resistiendo al avance de la obra de Dios en un lugar.
Por ahí está el coro: en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. La iglesia tiene que caminar. No es solo un coro, es que usted y yo somos la iglesia de Cristo y el cuerpo de Cristo. Y para mí este don es uno de los que más necesita la iglesia, porque cuando usted en el Espíritu logra identificar lo que está contraatacando a la iglesia, usted se pone en oración y comienza a llamarlo, ¿cómo se llama? Y así, a confrontarlo. Y se va en el nombre de Jesús. ¿Qué pasó? Al final le dijo: te vas a quedar mudo. O sea, no le habló bonito, hermanos, porque a los hijos del diablo no se les habla bonito. Y le dijo claramente que era un hijo del diablo, lleno de engaño. Ahora, la pregunta del millón no me la responda, pero ¿qué espíritu fue el que reprendió el apóstol Pablo? Lo lee en la casa y me lo responde el otro martes. Ahí está el nombre del espíritu. Luego tenemos lo que es, bueno, le voy a dar otro ejemplo. Tenemos Hechos 16, todo el capítulo 16 nos habla acerca de este acontecimiento. Todos los días dice que el apóstol Pablo iba con alguien más a orar. Qué bonito los que tenemos la costumbre de orar, amén. Levante la mano, amén, diga, gócese, al menos para comer, pero ora. Qué bonito, qué bonito. Entonces dice que iba, pero se encontraba con una muchacha. No era la primera vez que esta muchacha los adulaba. De repente comienza a decirle: estos son hijos del Dios Altísimo. Y yo bromeando les digo a los hermanos: cualquiera de todos nosotros nos hubiéramos hecho como los pavos reales. El pecho y las plumas, ¿verdad? Pero Pablo, discerniendo el espíritu que operaba en esa jovencita, le dijo: ya me cansé, te callas, te vas de esa joven ya en el nombre de Jesús, fuera. Identificó qué espíritu era. ¿Y qué espíritu era, hermanos? Adivinación, conocido como pitón. Ese espíritu, entonces lo echó fuera. Tenemos el don de sanidad. El don de sanidad es la obra sobrenatural sobre un cuerpo, la obra sobrenatural de Dios sobre un cuerpo, que es producto de la oración, pero no tiene ninguna intervención humana ni de la ciencia médica. Ahora, pastora, no me esté diciendo que no tengo que ir donde el doctor, no le estoy diciendo ni enseñando eso. También todo lo que la ciencia ha evolucionado, Dios lo ha permitido y nosotros podemos ser beneficiados. Amén. Sin embargo, la fe va más allá y el don de sanidad va más allá. Es algo que donde Dios se luce, donde Dios dice: aquí me voy a glorificar. ¿Se recuerdan ustedes que había un hombre ciego que estaba cerca del templo y los apóstoles se acercaron y también Jesús hizo algo peculiar? Jesús lo sanó de la vista, pero antes que Jesús lo sanara, los discípulos le preguntaron: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Ellos estaban conscientes de que ese tipo de enfermedad podría ser iniquidad. Iniquidad es sinónimo de maldad. Maldad e iniquidad significa herencia generacional. Quiere decir que nuestros padres nos heredan, ¿verdad? A veces no nos damos cuenta qué es lo que ha acontecido en los papás, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, porque son
4 generaciones. Entonces, nosotros comenzamos a ver cosas y lo que a veces nosotros confundimos. Les voy a dar solo este poquito de explicación. Confundimos el pecado con la herencia generacional, pero el pecado es lo que nosotros hacemos con la herencia generacional. Por ejemplo, ¿qué es pecado? Emborracharse, ¿verdad que eso es pecado? Pero, ¿por qué lo hago? Es la iniquidad o la maldad que yo vengo heredando. No sabemos de dónde viene la herencia y por eso es necesario cortar. Pero Jesús viene y le dice a los discípulos, ni él ni sus padres, sino que mi papá se va a glorificar. Entonces aquí es donde la intervención divina es absoluta y total. Ese es el don de sanidad, amén. El don de hacer milagros es una obra sobrenatural contraria a las leyes de la naturaleza. Profecía, ya sabemos, no es el ministerio profético. Profecía es alguien que se levanta de repente y habla una palabra del futuro que va a acontecer a alguien. De parte de Dios le fue dado el don de profecía. Tenemos diversos géneros de lenguas que usted y yo desconocemos porque son lenguajes del cielo. Y tenemos interpretación de lenguas, porque usted oye a alguien hablar en lenguas y usted no sabe qué está hablando. De por sí Pablo decía que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Por eso dice, procuren la profecía, porque el que profetiza edifica la iglesia. El que habla en lenguas, él solo se edifica, a no ser que haya alguien que interprete las lenguas. Vamos entendiendo. Mire qué diversidad de dones, de regalos nos ha dado el Espíritu Santo. En la siguiente ocasión vamos a hablar de cómo podemos ser buenos mayordomos. Al menos usted aquí ya identificó si tiene alguno, si tiene algún don que ya le fue regalado, obsequiado por el Espíritu Santo. Y si no, pues hay que comenzar a orar más. Amén. Porque es para todos. Me gusta cuando dice que a todos les reparte como Él quiere, pero dice que el que opera en discernimiento de espíritus es el mismo espíritu que opera en el don de sanidad. El que opera en el don de milagros es el mismo espíritu que opera en la palabra de ciencia. En todos opera el mismo Espíritu Santo. ¿Cuál es el propósito? Edificar el cuerpo de Cristo. Por eso es necesario que usted vaya identificando si tiene dones y están por ahí guardaditos. Vamos a hablar de eso, de la parábola. Vamos a hablar de la producción, de la multiplicación, y vamos a hablar de lo que guardamos. Es que es guardadito para que nadie lo toque, para que nadie lo arruine. Y cuando viene el Señor y nos pida cuenta, ahí está guardadito, Señor. Primicia. Ahí está guardadito, Señor. Pero ¿y qué? Te di, ¿para qué son, pues? Para edificar el cuerpo de Cristo. Y guardadito, edifica el cuerpo de Cristo. No. ¿Quiénes el Señor les ha dado el don de hablar en diferentes lenguas? Les ha dado el don de sanidad. Les ha dado el don de palabra de sabiduría. No solo uno, sino que a veces tienen 2, 3 dones y los tienen guardaditos. Yo creería que hasta exhibidos allí, estos son los dones que me ha dado el Espíritu Santo. Es tiempo de despertarnos. Póngase de pie, vamos a orar.